donde el pasaje nos habla acerca de Cristo y la oración. Tomamos como base el pasaje donde el Señor Jesús oró en Getsemaní. Y la palabra de Dios, hermanos, constantemente nos está instando a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, a llevar una vida de oración. Como cristianos tenemos que vivir una vida constante de oración. Y Jesús nos lo enseña en su palabra, pero también nos lo enseña con el ejemplo. Él nos enseñó a orar. Él era un personaje que tenía el hábito de la oración. Mire, el pasaje que leímos de Lucas 22:39, dice la palabra del Señor que saliendo Jesús se fue como solía, se fue al monte de los olivos, ¿verdad? A orar, así dice el texto bíblico. Y saliendo se fue, y fíjese esa palabra, como solía. Se fue al monte de los olivos y sus discípulos también se fueron con él, le siguieron, ¿verdad? Pero ahí nos da la referencia de que esto era una práctica constante, rutinaria del Señor Jesús, como él solía hacerlo siempre. Nos enseña, hermanos, que Jesús era un hombre que practicaba constantemente la oración. Amén. Era una costumbre para él ir al monte de los olivos a orar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa un lugar donde oramos. Usted tiene una área donde ora, ¿verdad? A lo mejor las hermanas ahí cerca de la cocina, o a lo mejor en su recámara. Usted tiene un lugar donde ora. A lo mejor en la sala, pone música, lee la palabra y ora ya cuando su esposo se fue al trabajo, los hijos a la escuela o a sus actividades. Usted tiene su tiempo de oración, hermana. Yo les decía ayer a los hermanos de la oración que yo aprendí de mi padre que él tenía un lugar donde oraba. Y cuando mi padre vivía, él oraba adentro de un closet de su recámara. Y cuando mi hermano Misael y yo éramos pequeños, somos los últimos de la familia, de los hijos, estábamos en casa y jugábamos y nos movíamos por dentro de la casa. Sabíamos que cuando mi padre estaba en casa y si no se veía en la sala, es porque estaba en su tiempo de oración dentro de la recámara, en el closet. Había un lugar separado y especial para encontrarse con Dios. Jesús nos lo enseña de esta manera. Él tenía el monte de los olivos como un lugar separado y designado, amados hermanos, para ir a orar. Amén. ¿Puede decir gloria a Dios? Mire, estas palabras indican que Jesús tenía la costumbre de ir a este sitio a hacer sus oraciones. Este era un lugar familiar para el Señor. Era un lugar donde él oraba, donde él se encontraba con Dios. Y yo me puse a buscar. A mí me gusta mucho usar la concordancia de la Biblia. ¿Cuántos saben que las Biblias tienen una concordancia? La concordancia es la parte de atrás. Algunas Biblias no traen una concordancia muy amplia, pero otras Biblias sí traen una concordancia muy buena, sobre todo las Biblias de estudio. Y yo me puse a buscar la palabra oración, pero en una Biblia de estudio que tengo, me encontré una referencia que decía oraciones de Jesús. Yo dije, wow, oraciones de Jesús. Y me puse a estudiarlas. Y encontré que las oraciones de Jesús eran muchas, eran múltiples, hermanos. Mire, encontré, por ejemplo, en Marcos 1:35, de que el Señor Jesús hacía oraciones matutinas. ¿Cuántos empiezan el día orando? Es importante empezar el día orando, hermanos.
Amén. Dice la palabra del Señor, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Algunas características de este texto. Dice la palabra del Señor que era muy de mañana. Dice el texto bíblico que aún estaba oscuro. Entonces nos da una idea más clara y más precisa, más o menos del tiempo de la oración. Muy de mañana, aún oscuro, aquí en nuestra área. ¿Cómo qué hora le gusta a usted que serían las horas matutinas de Jesús? 5 de la mañana, 5:30, porque ya para las 6 empieza a clarear el día, ¿verdad? Entonces fíjese, wow, qué interesante es esto. Jesús era un hombre que hacía oraciones matutinas muy de mañana, aún oscura la mañana. Entonces esto me enseña a mí que entonces Jesús oraba como a las 5 de la mañana, ¿verdad? Entonces si oraba como a las 5 de la mañana, él era un hombre madrugador. Amén. Era un hombre madrugador. Ya voy teniendo una idea más clara y más precisa, hermanos, de la forma de vida del Señor Jesús. Amén. Era un hombre que oraba muy temprano por la mañana. Qué interesante es de que nosotros aprendamos esto. Empecemos el día, hermanos, con un tiempo de oración. Una ocasión me dijo una persona, yo no puedo empezar las actividades del día si primero no me tomo una tazota grande de café. Y si no me tomo mi café, ando de mal humor todo el día. Bueno, está bien, pero deberíamos de andar de mal humor todo el día si no oramos, ¿verdad? No puedo empezar el día ni mis actividades si no paso tiempo en oración con el Señor. Jesús mismo, amados hermanos, iglesia, nos está enseñando que nosotros debemos de empezar todos los días nuestras actividades en oración con Dios. Amén. Pero mire, también encontré que así como Jesús oraba en la mañana, el Señor Jesús oraba en las tardes. Amén. En la tarde noche. Mire lo que dice la palabra del Señor en Marcos 6:46. Dice la Biblia, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Otra vez aparece la actividad de la oración. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Ahora, aquí hay otra referencia muy práctica, muy interesante. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar en la tarde, oración vespertina. Y luego dice, estando ya orando, le vino la noche, ¿verdad? Y al venir la noche, entonces, hermanos, ¿cómo a qué hora le gusta a usted que Jesús practicaba la oración vespertina? ¿Tarde? ¿Ya anocheciendo? ¿A qué hora sería? No, a las 9 ya anda muy tarde. No, ¿a qué hora se oscurece aquí, hermanos? 6:45, ¿verdad? Ahora en tiempo de invierno, no, a las 9, no, ya están dormidos, Alberto. 6:45, 6, pero acuérdense que Jesús no oraba de 5 minutos. Él oraba 1 hora, 2 horas, 3 horas. Empezaría orando de las 5 o 6 de la tarde, le dieron las 7 o las 8 de la noche, venida la noche, dice, ¿verdad? Al venir, dice, la noche. Entonces, fíjese, amados hermanos, qué interesante es esto. Jesús iniciaba su día orando por la mañana, amén, muy temprano, 5 o 6 de la mañana, y luego terminaba el día por la tarde, 5, 6, 7 de la tarde, orando otra vez en comunión, en comunicación con el Padre Celestial. Bendito el nombre del Señor. Jesús era un personaje, fue un personaje
hermanos, que era eminentemente un hombre de oración. Oraba todos los días por varias horas y estaba en consagración y en comunión con el Padre Celestial. Amén. Pero también encontré que Jesús hacía oraciones solitarias, le gustaba orar solo. Amén. Lucas 5:16, porque dice el texto bíblico, mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Dice el texto bíblico, él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Fíjese, él nunca fue un personaje que le gustara presumir o mostrar a la sociedad, a las personas o a sus seguidores mismos de que él era un hombre de oración. No, él se paraba a tiempo, en soledad, con el Señor, nuestro Dios, para orar. Amén. Otra característica que encontré en la concordancia es que Jesús hacía oraciones maratónicas. Oraba toda la noche. Pasaba la noche entera orando, hermano. ¿Dónde encontramos esto? Lucas 6:12 en su Biblia. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Así dice, ¿verdad? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos han pasado la noche en vela? No me voy a decir como me dijeron ayer en la oración. El hermana Elvira le da risa porque ayer en la oración yo estaba refiriendo un poquito de esto y les dije, ¿cuántos se han pasado la noche en oración? Y dijo una hermanita que estaba aquí, dijo, yo me paso a veces toda la noche viendo las series de Netflix. Dije, pues no debe hacer eso, mejor pásesela orando, ¿verdad? Bueno, fue sincera. Lo sincera no se le quita. Pero puedes pasar la noche por insomnio, puedes pasar la noche porque estás desvelado, puedes pasar toda la noche sin poder dormir porque traes una preocupación, ¿verdad? Puedes pasar la noche porque tienes una dolencia, pasar la noche sin poder dormir porque estás con un dolor. Hermanos, si esa es la razón y hay una causa por la cual no puedes conciliar el sueño, lleva la oración a la práctica. El Señor Jesús nos lo enseñó. Dice la Biblia en forma clara y muy precisa, dice que Jesús pasaba la noche entera orando. Amén. Muchas de las veces se nos va el sueño a medianoche, ¿verdad? Estamos placenteramente dormidos y de repente por cuestiones que no alcanzamos a comprender, ¡pam!, despertamos, abrimos los ojos y nos volteamos para un lado y luego nos volteamos para el otro y no hay sueño, ¿verdad? Bueno, a lo mejor Dios está tocando tu conciencia y te está diciendo, levántate, quiero platicar contigo. Levántate, quiero tener una charla contigo. Aleluya. No te enojes contigo mismo y decir, bueno, ¿por qué se me fue el sueño? Mañana voy a andar todo desvelado si no duermo. Mira, si te pasas orando en la madrugada con Dios, yo te aseguro que al otro día no vas a estar desvelado. No vas a andar con sueño. Aleluya. El Señor va a restaurar y va a bendecir tu vida, tu organismo, tu cuerpo. Aleluya. Y vas a tener un día plenamente bendecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. También nos habla Lucas 9:18. Hay una referencia bíblica ahí muy hermosa que nos dice que Jesús oraba también con sus discípulos. Lucas 9:18. Aconteció
que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Amén. Aparte, como el Señor tomaba tiempo para orar a solas, también tomaba tiempo para orar con los suyos, para orar con sus discípulos, para orar, hermanos, con aquellos que eran sus apóstoles. Aleluya. Él se preocupaba de pasar tiempo en oración con ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Aleluya. ¿Pasas tiempo en oración con tu familia? ¿Pasas tiempo en oración con los tuyos? Bendito el nombre del Señor. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, nosotros hacíamos los cultos de hogar, cultos de familia. Ahora pues ya mi esposa y yo estamos solos en casa con Joyce, y ya nuestros hijos crecieron, ¿verdad? Y 2 de ellos ya se casaron y se fueron. Pero qué importante, hermanos, es que juntes los tuyos y ora con ellos. A lo mejor tus hijos ya crecieron y ya se fueron, pero te trajeron los nietos. Amén. Te trajeron los nietos. Nosotros tuvimos un día a nuestra nieta ayer, porque David y su esposa Victoria acaban de ser papás otra vez. Y nos tocó de ser babysitter, de estar cuidando la nieta, la hija mayor de ellos, la nieta, mientras Victoria se aliviaba, ¿verdad? Y fue algo maravilloso, hermanos, porque tuvimos a Emily ahí con nosotros y nos sentamos a la mesa, la pusimos en su high chair ahí, y cuando íbamos a comer, mi esposa le agarró sus manitas y, a ver, mijita, 1 año de edad tiene, lo acaba de cumplir esta semana. A ver, mijita, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Y es una bebé de 1 año, pero es una bebé hijita de un pastor. Y ella, quietecita, ya andaba con sus manitas queriendo meterle la mano al plato, pero la abuela le dijo, primero vamos a orar. Y ella se esperó, hermanos, para dar gracias en oración a Dios. Hay que enseñar a nuestra familia a orar. Hay que enseñar a nuestros hijos a orar. Hay que enseñar a nuestros nietos a orar. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Amados hermanos, seguimos hablando un poquito de la oración. Mire, la oración es un privilegio que el Señor dio a personas especiales. Usted y yo tenemos la bendición de poder practicar la oración porque el Señor nos escogió. La gente que no sirve a Dios no ora. ¿Usted sabía eso? Pero usted y yo, que tenemos temor de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el privilegio de conocer la práctica de la oración, hermanos. La oración es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren lo que dice la palabra del Señor ahí en el versículo 37 y 38 de Mateo 26, ahí en su Biblia. Mateo 26, versículo 37, dice el texto bíblico: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. ¿Qué entiendo yo de esto? ¿Qué encuentro yo aquí? Bueno, miren, de los 12 apóstoles, el Señor escogió únicamente a 3 para que se quedaran con Él y velaran también con Él. Solamente eligió a 3 el Señor. Fueron los mismos 3 que lo acompañaron en la transfiguración. Y esto lo encontramos en Mateo 17 del 1 al 13. Amén. Estos mismos 3, también aparte de la transfiguración, estuvieron en la resurrección cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo. Lucas 8:51. Amén.
Pero pudiéramos preguntarnos, ¿por qué fue que el Señor escogió únicamente a estos 3 discípulos? Pues yo encuentro un dato muy interesante. Estos 3 discípulos eran Pedro, Juan y Jacobo. Amén. Y ellos fueron elegidos para tener estas experiencias que yo puedo ver que eran experiencias muy especiales. Y una de las razones que yo puedo encontrar aquí es que porque ellos a la postre serían líderes de la iglesia primitiva, que encontramos registro de ella en el libro de los Hechos. Amén. Porque a través de estas experiencias especiales, el Señor los iba a estar preparando para algo grande que Él iba a hacer con cada uno de ellos. Amén. Usted y yo, hermano, hermana, mírenlo de esta manera. Usted y yo tenemos la gran bendición de poder tener comunicación con Dios a través de la oración. Dios nos ha dado el privilegio de conocer la oración y de practicarla, porque a través de la oración Dios quiere hacer grandes y maravillosas cosas con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Les he dicho en otra ocasión una frase que dijo un gran misionero: intenta cosas grandes para Dios y espera cosas grandes de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no hay cosa más grande que uno pueda intentar que buscar la presencia de Dios, que buscar la presencia del Señor. Aleluya. Ponga atención a esto, por favor. La oración no es un hábito para mediocres. La oración es una devoción de personas que tienen cierta relación especial con Dios. Si usted es un hombre de oración, si usted es una mujer de oración, usted tiene una relación especial con Dios. ¿Puede decir amén a eso? Nuestra grandeza de carácter, nuestra grandeza espiritual, hermanos, es en proporción al espíritu de oración que haya en cada uno de nosotros. Tú vas a tener un carácter cristiano superior si eres una mujer y un hombre de oración. Amén. ¿No me entendió? Usted va a tener un carácter cristiano superior al estándar de los cristianos si usted es una mujer y un hombre de oración. La oración es la que nos relaciona con Dios. Amén. La oración es la que nos pone en consagración delante de Dios. ¿Por qué? Dios nunca usará consistentemente a alguien que no sea una mujer o un hombre de oración. ¿Tú quieres que Dios te use? Relaciónate con Él en oración. ¿Tú quieres que Dios haga cosas grandes contigo? Lleva la oración a la práctica. Aleluya. Dios ama y aprecia en gran manera a las personas que pasan tiempo en oración con Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Las experiencias profundas de la vida espiritual toman lugar cuando la oración es una parte integral y fuerte en nuestra vida. Amén. Cuando la oración es una prioridad, la oración debe de ser una regla, hermanos, y no una excepción. La oración debe de ser algo constante, una regla en nosotros, algo que sucede diario, en forma cotidiana. Digan amén a eso. Aleluya. No una excepción que hacemos, algo que practicamos cada que estamos en problemas, cada que estamos enfermos. Ay, me acuerdo de Dios, voy a orar. Cada que tengo un problema, ay, hay un Dios, ay, voy a orar. Y hay gente que no llega ni a eso, no llega a orar. Mejor pide la oración, ¿verdad? Ay, oren por mí, ay, pidan por mí. Y ellos quieren seguir igual, pero que Dios tenga misericordia.
Como aquel pastor que esta mujer de su iglesia le dijo: pastor, ore por mi necesidad, un problema muy fuerte, ore por mí. Y el pastor le dijo: voy a orar. Y le dijo el pastor: y también voy a ayunar. Y dice este pastor que estaba orando y ayunando por esta mujer. Y un día de esos que estaba orando y ayunando, salió a la calle y vio a esa hermana que le había pedido la oración por la ventanilla de un restaurante comiéndose un steak. Y él estaba en ayuno. Y dijo el pastor: pues si el del problema es ella, y mira cómo se está comiendo ahí un gran steak, y yo limitándome. Hermanos, muchas de las veces hay gente así, ¿verdad? Que quiere que otros oren por él o por ella. Dios nos ha provisto, nos ha proveído la práctica de la oración. Amén. Debe de ser algo familiar en la vida de cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Amén. De hecho, prácticamente no hay hechos grandes en la Biblia que no fueran precedidos, amados hermanos, de grandes oraciones. Amén. De grandes oraciones. Mire, antes de ir Moisés ante Faraón, dice la Biblia que habló con Dios en el desierto, ¿verdad? Antes de que recibiera la ley para la nación hebrea, estuvo 40 días y 40 noches orando al Señor. Amén. Antes de que Daniel recibiera la visitación del arcángel Gabriel, estuvo delante de Dios en ferviente oración. Antes de que el Señor iniciara su ministerio terrenal, estuvo en ayuno y oración durante 40 días. Antes de que Pablo fuera bautizado en agua y recibiera el Espíritu Santo, estuvo 3 días en ayuno y oración. Diga gloria a Dios. Antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia primitiva, dice la Biblia que 120 estuvieron en oración ferviente durante 10 días. Aleluya. Y la historia nos corrobora así constantemente esta verdad, hermanos. Todos los grandes acontecimientos, todos los grandes avivamientos que la Biblia registra, fueron todos ellos precedidos por tiempos extraordinarios y maravillosos de oración. Si queremos que Dios haga cosas grandes en nosotros, en mi familia, en mis hijos, en mi vida personal, en nuestra iglesia, hermanos, debemos de pasar tiempo en oración delante de Dios. ¿Por qué no empezamos esta noche? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Tenemos muy buen tiempo. Son las 8:06 de la noche. Vamos a pasar aquí al frente y vamos a estar unos minutos en oración a Dios. Véngase, salga de su lugar y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a decirle al Señor. Ahorita el hermano Gerardo, yo no he hablado con él ni él habló conmigo de esto, pero él los invitó a estar un tiempo en adoración a Dios. Hoy yo lo invito a estar un tiempo en oración delante del Señor. Amén. Aleluya. El Señor quiere tener comunión con nosotros. El Señor quiere tener comunión con su iglesia. Acérquese, hermano. No le dé pena. Venga en el nombre del Señor y acérquese un momentito al altar. Aleluya. Usted ha venido hasta acá. Usted llegó hasta acá. Aleluya. Y el Señor le quiere bendecir en esta hora en una forma especial. Gloria a Dios. Adoramos, Señor, y glorificamos tu nombre en esta noche. Mira, Dios, aquí está tu pueblo. Aquí está la iglesia, Señor, en el altar. Cada uno de estos hermanos, Señor, que pasaron acá al frente. Yo te pido, Dios, que tú les bendigas. Yo te pido, Dios, que tú atiendas a la oración de cada uno de ellos. Yo no conozco su petición. Yo no conozco su problema. Yo no conozco su necesidad. Pero, Señor, tú sí la conoces.
Y tú sabes de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros te pidamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ven y ministra nuestra vida.